Cuidado, porque ya pasamos más tiempo frente a las pantallas que durmiendo. ¿Crees que esto le va a salir gratis a nuestros ojos? Te voy a contar mi historia. La vista es el mejor regalo que nos dio la vida. Y como todo, no lo sabes apreciar hasta que lo empiezas a perder. Yo soy el mejor ejemplo, youtuber de tecnología todo el día con pantallas. Hasta los 38 años con la visión casi perfecta. Hasta que todo se nubló. Ahora tengo 44 años y pasaron muchas cosas. Algunos expertos dicen que el daño por el uso excesivo de pantallas es acumulativo. Otros, quizás menos responsables, llegan a afirmar que este daño es inexistente. Y es que toda la vida fui fan de la tecnología, hasta que en 2004 creé mi propia empresa. Al principio hacíamos páginas web para empresas y después para nosotros mismos. En 2010 empezamos con nuestro propio canal de YouTube y ahora tenemos la suerte de ser el canal más grande que ha existido en español, ya que estamos cerca de los 10 millones de suscriptores. Nada mal para un canal de tecnología. Mi vista, mientras tanto, iba tan bien como nuestras métricas. Y yo pensando que iba a ser así para siempre. Pero todo cambió. En 2018, dentro de todos los vídeos que solemos hacer, me tocó probar 2 monitores a la vez. Después de dedicarle unos días para preparar bien el vídeo, mi vista empezó a fallar. No sé si por la cercanía a esas pantallas, por no bajarle el brillo, es que también se veía tan bonito, no activarles el modo protección de ojos o quizás por todo ello junto. La realidad es que desde ese momento me persigue un padecimiento que, de no ser por todo lo que sucedió después, quizás ahora no estaría tan tranquilo. Nada tranquilo me dejó cuando fui al oculista y en vez de ofrecerme una cura, me dijo de que no existía ninguna ni tampoco esperanza. Lo que sí me dijo es que me iba a acostumbrar y que no había nada que hacer. Fue ahí cuando, para encontrar alguna solución o al menos algo que atenúe el mal, empecé a estudiar las causas y eso llevó a interesarme por el sospechoso de siempre, la luz azul. Y como pasa muchas veces con el canal, cuando esto es una alarma para mí, también lo puede ser para la gente. Así que lo que hice fue hacer un vídeo en ese 2018 para contar mi problema y comentar las soluciones que puse en práctica y que se comentaban por aquella época. De hecho, también empecé a usar unas gafas de una marca muy conocida que las hacía en colaboración con otra marca gamer más conocida todavía, que pintaban muy pero muy bien en los papeles, pero que lamentablemente no me ayudaron en nada. Además de que se veía todo amarillo, triste y distorsionaban la imagen, algo muy malo para nuestra vista. Fue ahí cuando se pusieron en contacto conmigo las mismas personas que descubrieron en 2005 que la luz LED de las pantallas era perjudicial para nuestra salud ocular. Más allá de contactarnos por lo reconocido que es el canal, también lo hicieron interesándose por mi caso específico. Al ser una persona que vive rodeada de luz azul, no solo por las pantallas, sino también por los focos que usamos, era un buen elemento de referencia para estudiar. El conejillo de Indias, perfecto. Me invitaron a Madrid para hacer un seguimiento de mi caso y recibir asesoramiento. Ellos me ofrecieron varias soluciones, desde protectores de pantalla hasta gafas especiales. Pero lo que pasó es que los protectores eran demasiado pequeños para nuestras pantallas, que son demasiadas, también modificaban los colores de forma permanente y las gafas no encajaban para nada con mi estilo. Además que no se sentía una protección real al ponérmelas. No quiero decir que no servían, sino que no eran para mí. Pasó la pandemia y en 2021 todo se complicó. Hice otro vídeo probando una televisión para gaming y empezó lo peor. La luz azul, según nuestro conocimiento, puede causar muchos problemas diferentes, sequedad ocular, dolores de cabeza, hasta problemas con la mácula o incluso la ceguera, si las células de la retina se exponen durante demasiado tiempo a la luz azul. En mi caso en particular, la condición que me afectó fueron las moscas volantes o miodesopsias. Comparado con otros males puede parecer una tontería, pero a ese momento se habían convertido en un verdadero problema. Los hilos y manchas propias de esta condición se unieron formando cúmulos que al estar flotando en el globo ocular no dejan de pasar frente a tu vista cada vez que mirás para otro lado. Por ejemplo, es especialmente desesperante al conducir de día, ya que al estar en una zona luminosa y despejada tienes que centrarte para no mirar a los costados, porque si no vuelven a pasar una y otra vez frente a tus ojos. Era tan rápidamente y progresivo el avance de estas miodesopsias que me empecé a preocupar sinceramente también por si iba a perder totalmente la vista. Y llegó un punto que generé una fotosensibilidad tan grande que tuve que empezar a usar las pantallas con gafas de sol, no solo para reducir el brillo, sino también para disimular las molestias ocasionadas por las moscas volantes. Fue ahí cuando me fui nuevamente a Madrid para un estudio e incluso se sorprendieron al poder ver pasar las moscas volantes frente a mi ojo, algo que al parecer es poco habitual dada su reacción de sorpresa. Y además lo llamativo es que justo ahí, cuando les comenté mi problema, me dijeron que estaban viniendo muchísimas personas con el mismo problema de moscas volantes, y esto justo después de la pandemia, cuando la gente más usó pantallas. También hablando con Celia, la mayor experta del mundo en este tema, me comentó que estaban largando junto con Retiker una nueva patente que mejoraba la protección. Yo, en base a mi experiencia, también le pedí unas mejoras y queríamos una prueba. Fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Montamos esas lentes de prueba y empecé a usar en 2021 las gafas de forma diaria. La diferencia la noté inmediatamente. Solo al ponérmelas, mi vista se relajó.
fue un descanso tremendo. Pude volver a trabajar a mi ritmo y no solo sin empeorar, sino mejorando los síntomas de las miodesopsias día tras día. Y como las mejores ideas de productos nacen de necesidades personales, no dudé y al terminar un podcast con Celia, que lo teníamos prometido de hace tiempo, les hice la gran proposición: hacer un proyecto juntos y crear Naut. Vamos, no fue nada fácil. Hacer un producto que esté al nivel esperado por mí requirió mucho tiempo, dinero y muchas pruebas. Pero las Naut salieron a la venta en abril de este año y se vendieron las primeras 1000 unidades en cuestión de horas. No es solamente por el hecho de... la miércoles, Ana. Cada vez que suena es un pedido nuevo. Lo mejor de esto es que ya hemos visto cómo otros usuarios, algunos muy conocidos, encontraron la solución a diferentes problemas personales que tienen por el abuso de pantallas. O algunos que no tenían ningún problema entendieron lo más importante, que al usarlas y después quitártelas, te das cuenta el daño que hacen las pantallas. Resolvieron un problema en mí que yo ni sabía que yo tenía. Otros creadores más experimentados en el uso de gafas han afirmado que la diferencia de sensación de protección con otras lentes populares, como por ejemplo las 6, que es la que montan en las ópticas, es brutal. Estas que yo tengo, por ejemplo, sí que es verdad que tienen un cristal de una tecnología que se llama Zeiss, que era solo un filtro de luz azul, y yo me canso, ¿sabes? Con estas yo me canso bastante, pero con esta no me canso. Notas como tu vista se cansa, no sé el porcentaje, pero un 70% menos de lo que yo me puedo cansar. Y lo más loco es que incluso hay usuarios que no solo manifiestan estas mejoras, sino que en pocos meses han curado en gran parte sus condiciones con resultados medibles médicamente, algo que fue emocionante para nosotros. Recientemente tuve consulta con mi oftalmólogo. ¿Y qué creen que me dijo? Después de mucho tiempo, logro ver tu córnea, estás súper bien, tu presión ocular está súper bien, y eso me hizo sentir una alegría increíble. El avance de las enfermedades relacionadas al uso de pantallas es cada vez más progresivo y preocupante. Solo en España, año tras año, los datos revelaron que estas condiciones están en aumento. Y si no fuese porque España misteriosamente dejó de dar estadísticas, ahora estaríamos seguramente en números preocupantemente altos. Pero entonces, ¿por qué son tan buenas las Naut? Porque están hechas por los mayores investigadores del mundo en luz azul. Los primeros en poner al mundo en estado de alerta. Celia Sánchez Ramos y su equipo de investigación de la Facultad Complutense de Madrid junto con Retiker. Piensa que gracias a ellos, hoy en día tenemos los modos de protección de vista en nuestros dispositivos personales. Porque no solamente afirman proteger como lo hacen otras gafas, sino que sientes la protección desde el segundo 1 y ya no quieres volver atrás. Porque tienen la protección Retinaut. Además de la luz azul, protege contra la luz verde. Esta tecnología está patentada y es única en el mundo. Solo las vas a poder encontrar en las gafas Naut. Porque la luz azul, a diferencia de lo que puedes pensar, es necesaria durante el día para mantenernos activos y felices. Y a diferencia de muchas otras gafas de luz azul que aciertan como escopeta de feria, estas protegen únicamente contra la frecuencia exacta de luz azul que emiten las pantallas, sin bloquear las otras frecuencias de luz azul normales y necesarias que necesitamos durante el día. Porque lo que más sorprende es que apenas cambian el color de lo que ves. Lo repite todo el mundo que las prueba e incluso los colores se llegan a ver más bonitos con las gafas puestas. Porque vienen nivel pro, total. Máxima calidad del mercado, sin distorsiones, ahora con antirreflejos en ambas caras para que incluso no molesten los focos si vas a grabar vídeos y con protección antihuellas. Vamos, inmejorables. Porque están en dos modelos disponibles para cada necesidad. Las Clear, las más claras, para usuarios más eventuales que usen las pantallas en habitaciones oscuras o que quieran llevar las gafas durante todo el día en exterior. Incluso se pueden usar para conducir por la noche. Y las Intensive, las más oscuras, para usuarios hardcore que quieren máxima protección, que ya tienen patologías como yo o que simplemente buscan el mayor confort frente a las pantallas. Porque tienen un diseño moderno que estarás orgulloso de llevar. Además, el tamaño queda bien en la mayoría de caras. Así que en base a mi experiencia y en base a lo que dice mi cuerpo, mi problema de las moscas volantes no solo que ha disminuido, sino que casi ha desaparecido por completo. Eso sí, en días que me olvido de usar las Naut me vuelven a aparecer, por lo que a partir de ahora las uso incluso cuando estoy tirado en el sofá de casa mirando el móvil. En el vídeo del otro día preguntamos si cambiarías tu vista por 10 millones de dólares. Nadie aceptó, obviamente. Así que estas gafas, para seguir cuidando lo más importante que tienes en tu cuerpo, es un verdadero regalo. Porque tu vista es necesaria desde el momento en que te levantas y es para poder moverte por donde quieras, ver el último quilombo en Twitter o jugar a tu juego favorito. Pero también para cosas más profundas, como ver a la persona que te gusta tanto, la sonrisa de tus hijos en Navidad al abrir los regalos, el golazo al ángulo que clavaste alguna vez y que ya lo tenés que guardar en tu memoria para siempre, y que todas estas cosas hacen que la vida tenga otro color. Y no solo porque las vendamos nosotros, sino también por todos estos motivos que te comenté
que el mejor regalo que le puedes hacer a alguien en estas navidades, en los Reyes, en su cumpleaños, San Valentín o hacértelo incluso para ti, cuando sea, son las Naut. Ahora estamos en épocas navideñas, así que vamos a hacerte un regalo que seguramente estabas esperando. Y jojojo, no es una sorpresa, son varias, pero hay una que es muy esperada, Ana. Y es que hay un gran porcentaje de gente que no podía comprar las Naut porque no tenían la posibilidad de comprarlas con prescripción médica. Y eso, al menos por ahora, y de forma limitada porque es un programa de prueba, se acabó. Sí, veámoslo más de cerca. Esto que tengo aquí, que ya teníamos gafas, que me estoy muriendo el aumento. Sácatelas. Ya teníamos gafas con aumentos fijos, pero ahora con prescripción médica vas a poder comprarlas y vas a poder comprarlas además de regalo para tus familiares, para la gente que realmente quieras y que las están necesitando, porque nos lo están pidiendo de forma desesperada. En todos los comentarios cada vez nos lo piden más y nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo de poder entregar unas 300 unidades en este programa de pruebas inicial hechas a medida con receta médica. Este tipo de gafas se llaman gafas de sustitución y las vamos a hacer directamente online. O sea que te vas a poder comprar las Naut para presbicia, para miopía, para hipermetropía y para también astigmatismo. Pero antes de seguir explicando todo esto, vamos a ver qué es lo que recibirías, porque ahí también hay varias sorpresas. Por ejemplo, si lo querés regalar ahora para Navidad, porque obviamente es un proceso que lleva algo de tiempo, no es algo tan rápido, estamos a la vuelta de la esquina de la Navidad. Entonces, si ahora le querés regalar a alguien que realmente las necesita, las Naut, lo que vas a recibir para poner en el arbolito de Navidad es una tarjeta como esta, que en la parte de atrás te cuenta de que vas a recibir un verdadero regalazo. Pero si queremos ir más allá, ¿qué es lo que va a recibir también la gente que se compre unas Naut durante esta época fiestera? Y es que, Martín, a nosotros siempre nos gusta hacer las cosas con alma, o por lo menos que tengan un poquito de nosotros. Cuando vos recibas tus Naut... ¡Ay, no me muero! Ha quedado chulísimo. ¡Oh! ¡Qué nivel, por Dios! Ustedes ya saben que está Daniel Wincero, que nos hace todos estos dibujos, y ahora hizo hasta el papel regalo. Es que da pena hasta romperlo, Ana. No lo vas a romper, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor. Si lo rompo, Ana no me lo va a perdonar en la vida. No. Y aquí tenemos el último modelo de las Naut. En este caso es el modelo Clear. Y lo que te vendría, además del papel regalo, es la tarjeta edición navideña con un dibujo personalizado también hecho por nuestro mega dibujante Daniel Wincero. ¿Qué te parece, Ana? A mí me mola mucho, Martín. Pero no solamente eso, sino también todo lo importante. Acá tenemos el otro modelo de las Intensive, pero este no lo abro, este lo dejo acá y vamos a ver qué es lo que trae la edición navideña, que ya vimos la tarjetita. Tampoco me pidas que cabecee, ¿no? Acá lo que tenemos... Ya pensaba que van a venir unas gafas con bolas de Navidad o algo así. Con la bola colgando. Tenemos las Naut, en este caso la versión Clear y las Intensive. ¿Con cuál te quedarías tú? Uy, pues no lo sé. Cada vez me van más las Clear, ¿eh, Martín? Son más multiuso, ¿no? ¿Te diste cuenta que el pinchito no solamente viene en las gafas, sino también en el papel de regalo? Ah, nada más faltaría. Otro regalito más para los que compren en épocas navideñas, que entran todas estas cosas, porque estamos muy seguros del producto y que realmente la gente se lo va a terminar quedando, en su grandísima mayoría, obviamente. Vamos a alargar el tiempo de devolución, además gratuita en España, obviamente en los otros países se nos complica más, a 30 días. Esto ya es casi lo mismo que comprar en Amazon. Si por algún motivo no convence el regalo que le haces a alguien o que te haces a ti mismo, lo devolves y no gastaste nada, pero tuviste una experiencia espectacular. Y si lo devolves, cuidado, porque de estas quedan pocas y después cuando las quieras volver a comprar, capaz que ya no hay más. Y un regalito también para los argentinos, Martín. Porque ya saben que en Argentina ahora los impuestos bajaron muchísimo para las compras importando desde el exterior. Así que en vez de que cuesten el doble de lo que costaban las gafas, que era un montón de pasta, ahora va a ser muchísimo más limitado el número que tengas que pagar. Así que puedes ir a nuestra web a mirar para ver cuánto te costaría, no solamente en Argentina, sino también está en casi todos los países de Latinoamérica, muchísimos países del mundo. La verdad es que la edad me alcanza y ya también voy camino a hacer un 4 ojos. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que comprar las Naut con prescripción? Bueno, puntualmente lo que tenemos que hacer es ir al enlace que te vamos a dejar para poder comprarlas, que no es el mismo de las Naut normales, en donde hay un precio distinto, unas explicaciones distintas y unas opciones distintas, pero lo más importante ahí es que realices la compra cuanto antes, porque hay un número limitado, obviamente estando en España. Después lo que tienes que hacer es subir tu prescripción para que una doctora especialista nuestra lo pueda analizar y pueda
enviar a hacer el producto. Si todavía no tienes una prescripción, puedes irte a una óptica y lo solicitas y ya está. De todas formas, vas a estar todo el tiempo conectado con la doctora que te va a ir explicando cómo hacerlo paso a paso con total tranquilidad. Eso sí, hay que aclarar que las dioptrías cubiertas son hasta un número limitado, hasta 4 dioptrías. En este caso, como lo estamos haciendo de prueba, va a ser así y seguramente cuando vayamos avanzando iremos sumando más dioptrías, pero esto sería más o menos, según me explica la gente de Reticare, Celia y demás, un 75 o un 80% de la gente que necesita este tipo de gafas. Y ahora la dolorosa. Ya sabemos que las gafas Naut en sus versiones normales cuestan 199 euros, las que vienen con aumentos fijos están en 229 y estas obviamente te va a parecer un número loco, bestial, brutal si es que nunca usaste gafas de prescripción, pero si ya las usaste vas a saber que es un número que está muy pero muy bien para la calidad que tienen estas gafas y todo lo que te ofrecen. Así que el precio para poder comprarlas con estas condiciones que te habíamos contado recién es de 389 euros y tenemos en este programa piloto, como lo quieras llamar, es de 300 gafas que se puede ampliar si vemos que la cosa va mejorando. Ya no es de 300, Martín, porque ya han pedido alguna con Es verdad. prescripción. Así que si querés que te lleguen las gafas Naut para el arbolito de Navidad, cómpralas ya mismo. Y si no, no pasa nada. Para Reyes, para tu cumpleaños, para San Valentín, Ana me va a regalar una, fíjate. Sí, será porque ahí no hay. No alcanza, Ana. Así que la familia se va agrandando y cada vez más gente puede probar estas gafas que a mí me salvaron la vida, la vista y todo lo demás. Y ya muchísima gente más va sintiendo esos efectos también. Así que yo lo que tengo es un problema enorme, Ana, porque yo ya no sé si me gustan más las Naut o el papel de regalo. ¿Qué crees que te diga? Nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Chau, chau.